Hablemos legalmente en su quinta temporada. Buenas tardes. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Nuestro estilo musical está pensado para ti. Musicop en verano. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Musicop y Purranque FM. Soy el abogado Juan Carlos Claret y junto con José Manuel Baquedano, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan en esta quinta temporada de Hablemos Legalmente. Pero hoy día estoy compartiendo panel con José Manuel Baquedano y con Rodrigo Vera Lama. ¿Cómo estás? Mientras que sí, nosotros que estamos en el fondo del mundo. Hola Juan Carlos, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, con un poco de interferencia, pero ahora clarito. ¿Estamos en el aire ya? Estamos en el aire, sí. Bueno, yo quería abrir este programa saludando a todos nuestros auditores y auditoras que todos los miércoles nos escuchan desde la frecuencia de Radio Musicop y Purranque FM. Quisimos abrir esta sexta temporada de este programa conducido por abogados, Hablemos Legalmente, desde la ciudad de Frutillar, porque estamos aquí en Frutillar. Tú te ríes, Juan Carlos, ¿ah? Pero fíjate que estamos con varios amigos. Venga para acá, venga para acá. Estamos con ¿Estás bien amigos acompañado? de la madre patria, amigos coños. ¿Ah? Da tu nombre. Joder, macho. Pedro. Estamos con Pedro. Hola, Pedro. Hola. Él es Juan Carlos. Y Rogelio. con Pedro y Rogelio, que son amigos que nos están visitando Desde la península. desde la península y concretamente ¿desde qué localidad? Desde Málaga. Desde Málaga, nada menos. Y desde Mira. Sevilla. Y desde Sevilla. Y querían compartir con nosotros la alegría de abrir esta quinta temporada, Hablemos Legalmente. También nos acompaña el doctor Cristian Labra, que es el controlador de la Radio Musicop y que está con nosotros también para dar la bienvenida ¿Cómo a la... estás, Juan Carlos? Joder, macho. Joder, tío, ¿cómo estamos, Cristian? Gusto en Joder, tío. saludarte. Tiempo Aquí sin vernos. estamos dando la bienvenida desde esta nueva temporada, quinta temporada de Hablemos Legalmente de Radio Musicop, Purranque FM, para el sur de Chile. Felicitarlos por todos los logros que han tenido. Y hoy día con algunos amigos desde la madre patria, los malagueños salerosos, que estamos compartiendo algunas historias desde Europa y el quehacer cotidiano, precisamente. Estamos construyendo un poco de patria, ¿no? Tú sabes. Fíjate qué Me interesante parece esto perfecto. para nuestro auditorio y auditora, que estos amigos y compañeros de la madre patria tienen unas críticas constructivas acerca del turismo en Chile. Estábamos hablándolo coloquialmente, estábamos hablándolo entre amigos y bueno, ese es el espíritu del programa, digamos. Y qué mejor que en boca de ellos escuchen ustedes las críticas constructivas que nos pueden hacer a nuestro turismo. Bueno, Rogel. bueno, en principio, estamos disfrutando de Chile, que es en tema de naturaleza una auténtica pasada. Es lo más bonito que nos hemos encontrado desde hace mucho tiempo. Y sí, comentábamos que es un turismo muy bonito, pero que los hemos encontrado, haciendo una comparación con España, un turismo caro. Hemos visto oye, está en un principio de evolución y entendemos que haciendo la comparación con España está caro. Entonces no sé si eso puede repercutir negativamente
para consolidar este tipo de entrada de dinero. Y no sé si eso se podría enfocar hacia un turismo de calidad, que es lo que nosotros entendemos, a nuestro corto entender, que sería lo más interesante pues eso, para que el turismo fuera un atractivo de Europa hacia el sur de Chile. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Poderoso llamado de atención. De hecho, está en concordancia con lo que el gremio gastronómico y turístico, perdón, hotelero, ha señalado de que este año ha bajado la cantidad de turistas, entre otros factores, por lo caro que está. Así que en ese sentido, interesante constatarlo desde primera persona. Y te voy a decir que desde aquí, que venimos a abrir esta quinta temporada con el doctor Cristian Labra, nuestro controlador y auspiciador principal, justamente no le gusta eso, no le gusta controlador. No, controlador suena feo. Dejémoslo en director de la radio. Encargado del boliche. Oye, me falta el señor Lamas. ¿Qué pasa con el señor Lamas que no está conectado? Vera No, Lamas. está con intermitencia. Hola, la ¿cómo Conce. están? Saludos desde Chillán. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Igual, pues, Oye, igual, bienvenidos a gusto. esta nueva temporada en Legalmente Hablando, un espacio que ha marcado, sin lugar a dudas, una tendencia. Y como lo dice José Manuel Baquedano, las cosas son como son, sin matices ni barnices, y no es lo que la gente cree, sino que es lo que debe ser. Así que los felicito en esta temporada, los felicito por plantear las cosas como son, y esperamos que sea una nueva temporada de mucha construcción, precisamente para lo que es nuestra audiencia, desde la región de los ríos hasta la región de los lagos, ya que somos birregionales en este espacio, a través de las ondas de Radio Musicop y Radio Purranque. Gracias, Cristian. Gracias por tus palabras. Es un desafío también para seguir proyectando no solamente la quinta, sino también la sexta, séptima temporada. Estamos con esa visión. O sea, vamos a ver las temporadas que vas a seguir tú al aire, porque tenemos un tema que conversar al respecto. Pero fuera de micrófono, fuera de Estamos al micrófono. aire, pero las cosas en este programa son como son, sin barnices ni matices. Así que nos debemos una junta entre todos después en Bueno, Frutillar. y solo ya para dejarte el panel completo, ya que estás con Rodrigo Vera de Chillán, quiero que escuche la opinión de Alfonso, ¿verdad? En esta misma línea de turismo en Chile, porque fíjate que estamos con estos amigos españoles que están acá vacacionando en nuestra región de los lagos, en Frutillar concretamente, y Rogelio ya dijo algo muy contundente y sustantivo, y vamos a ver la apreciación de Alfonso en este sentido, porque el tema turístico y regulación de precios también es un tema legal. Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Yo os quería en principio, y para cerrar un poco la opinión de nosotros tres, no he estado en lo que han comentado mis compañeros anteriormente, porque estaba en otro sitio y he llegado cuando ya ellos habían hablado. Por lo cual, lo que sí quería era felicitaros por el carácter tan maravilloso que tiene el pueblo chileno. Nos han atendido, vamos, infinitamente mejor de lo que podíamos esperar. Hemos encontrado personas muy, pero que muy amables y con un carácter muy parecido al carácter andaluz, con el que nosotros vamos por todos los sitios y por todo el mundo a gala. Así que me reitero, muchas felicidades por el carácter que tiene el pueblo chileno en general. Bueno, Muchas gracias. Pero no por nada esta canción tradicional, José Manuel, dice, y verás como quieren en Chile el amigo forastero. Así que, bueno palparlo. Verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Y el último amigo, coñazo, que se despide ya para dejarle el panel. Sí, claro. Pedro, aquí el amigo Pedro. Pues sí, y soy yo el último, que no sean mis últimas palabras, ¿no? Por supuesto. Pues nada, reiterar lo de mi compañero Alfonso, que hemos estado encantados, mejor que en casa, porque vuestra amabilidad es digna de mención y esperamos que caminéis hacia un
futuro equilibrado, sostenible y que no perdáis nunca la amabilidad y el buen carácter, que eso os va a definir siempre, independientemente de la naturaleza que tenéis, que es fantástica, sobrecogedora, pero bueno, la naturaleza sin las personas sin naturaleza no seríamos nada, ¿no? Enhorabuena por ser como sois y que sigáis así siempre. Bueno, Fantástico. ya estamos Juan Carlos Rodrigo Vera, y ahora yo me despido porque tengo que seguir este intercambio cultural a la luz de unos whiskies, por supuesto, porque estamos dando únicamente el pase a la quinta temporada. Y este año venimos recargados, este año venimos bravos, berracos, como dirían los colombianos, para hablar las cosas como son y destapar todo, porque es hora de que la herida abra y suture y salga el pus que nos corroe y nos carcome. Un abrazo muy cordial, mis queridos amigos, y yo me reintegro el próximo miércoles. El panel es todo de Juan Carlos, de Rodrigo, y me imagino que Felipe viene en camino. Un abrazo muy grande. Gracias, José Manuel. Chao, chao. Un abrazo grande y tomen algo de un brandy, po, porque el whisky es más escocés, digamos, tienen que estar acorde ahí con los amigos. Vamos a preguntarle a los coños, ¿les gusta el brandy, chicos? También nos encanta Un jerez, toda la bebida, algo, nos encanta. Somos, o un jerez, o algo por el estilo. nos gusta el whisky, nos gusta el vino, nos gusta la cerveza, todo. Ahí tiene la respuesta. Chao, Ya. chao, un abrazo. Chao, nos vemos, pase, disfruten. Chao, José Chao, Manuel. chao, chao, chao. Vamos a cortar esto. Luego le meten los cortes oportunos. Mira, Rodrigo, esto es lo que produce nuestro programa, Hablemos Legalmente. De hecho, antes de ya poder saludarnos formalmente, Rodrigo, aprovechar también los micrófonos porque durante el verano estuve conversando con un caballero que se llama Harold Espinosa, quien me dijo, ustedes tienen un programa de radio, ¿no es verdad? Entonces le dije, sí, ¿por qué? Porque mi tía los escucha sagradamente todos los miércoles y me contó que estaban de receso, pero que en marzo regresaban. Así que a través de estos micrófonos enviarle un saludo formal de parte del equipo a doña Marianela Asenjo, que es una fiel radio escucha que tenemos. Y como doña Marianela, hay muchas otras personas, Rodrigo, que como estás en Chillán, tal vez en la calle no pasa, pero por lo menos acá dicen, ah, nosotros los escuchamos. Así que en ese sentido, a todos quienes nos escuchan a través de estos micrófonos, reconfirmar nuestro compromiso en esta quinta temporada. Pero Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Chillán? Todo bien, Juan Carlos, muchas gracias. Este año, por suerte, no tuvimos muchos episodios catastróficos acá en la región, como el año pasado, que tuvimos incendios en zona urbana, digamos. Llegamos a ese punto. Este año, afortunadamente para nosotros y lamentablemente para la gente de Valparaíso, fue allá el epicentro. Entonces, en ese sentido, Ñuble estuvo más tranquilo acá en el verano. Eh, y claro, tienes razón, o digamos, con lo que tú señalas, en el fondo eso de la magia de la radio, que la gente uno no imagina quién puede estar escuchando, tiene esa, digamos, esa magia, además de no ver el rostro. Bueno, en este caso alguien que está con internet puede conectarse y verlo en vivo, pero es en esencia un programa radial. Y de todos los medios de comunicación, yo creo que, ya sea escrito, radial, televisión, siempre creo en la magia, o el medio que tiene mayor magia es la radio, ¿no? Por el hecho de que no existe la imagen, uno está viendo el rostro, se escucha la voz, a su vez el conductor del programa o el locutor no tiene el conocimiento exacto de quién está escuchando, entonces es una magia recíproca que se produce. Y es entretenido ese fenómeno, que la gente comente, oye, yo escuché tal cosa, me gustó esto, o de repente hay gente que dice, oye, yo no comparto esto otro, y es válido, digamos, o sea, mientras sea todo con respeto, excelente. Así que mira, en ese sentido, el verano, Rodrigo, uno siempre piensa que el verano es para descansar, que es tiempo de receso, donde suelen no ocurrir muchas cosas, pero este verano fue muy acontecido. Tú ponías sobre la mesa el tema de los incendios, hay una vulnerabilidad social ahí importante, es una discusión que todavía nos acompaña, sobre todo por el atraso que hay en las viviendas de emergencia y también por la ausencia, pese a que se ha hablado de tanta intencionalidad en los focos de los incendios, la ausencia de querellas por parte del gobierno interior en lo que respecta a querellas por ley antiterrorista. Ahí tenemos un tema importante del acontecer jurídico que creo que es ineludible en este programa,
Pero no es lo único, porque incluso tenemos otro elemento que nos ha acompañado las últimas prácticamente 2 semanas, lo que dice relación con Ronald Ojeda, este teniente venezolano que fue secuestrado y finalmente hallado muerto, que también hay un desafío en cuanto a inteligencia. Sabemos bien, Rodrigo, que ha sido crítico respecto a el enfoque que se le ha dado no solamente por periodistas, sino también por letrados y también por mayores incumbentes como son los mismos representantes de la inteligencia nacional. Entonces, Rodrigo, ¿te parece partir conversando de eso? Me parece excelente, creo que el tema de mayor contingencia que tenemos en este momento en el país, que nos viene acompañando desde el 21 de febrero, que fue en la madrugada de ese día cuando ocurrió el secuestro de este ciudadano venezolano. Yo creo, me gustaría enfocar cuestiones que, digamos, que no se han dicho en otros lugares. Siempre la idea de nosotros acá es poder innovar y darle un enfoque distinto y no simplemente hablar lo que puede decir cualquiera, porque esto se ha comentado en todo ámbito, matinales, noticiarios, etcétera. No, perdón, noticiero. Yo creo que esto, lamentablemente, como muchas cosas en este país, en distintos ámbitos, fue contaminado por política contingente, o sea, izquierda versus derecha. Eh, Acá se ha tratado hasta el día de hoy de manera bastante aficionada el asunto. Se han dejado llevar desde el principio por la pauta que marcó un disidente de Maduro, un señor que está, entiendo, en Miami, que se hablaba de estamos de acuerdo que el gobierno de Maduro es nefasto, que no es un gobierno democrático, lo que ustedes quieran, pero aquí se trató este tema desde el día uno, como que esto era una operación de inteligencia, que habían participado agentes de la DGSIM, la Dirección General de Inteligencia, de Contrainteligencia Militar de Venezuela, que es uno de los tantos organismos de inteligencia que tiene Venezuela, que lo habían sacado de Chile, que había tomado un vuelo y que iba a aparecer en la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar en Venezuela. Ya, pero me concederás también, más allá de cuál era el diagnóstico, que era una de las tantas hipótesis, más aún cuando en Colombia ocurrió algo similar. Se secuestra a un venezolano que había escapado y que finalmente aparece en la cárcel de Venezuela. O sea, habían elementos, por último, para sospecharlo, ¿no? Es que, a ver, en investigación o en inteligencia uno no puede descartar nada, digamos. O sea, y por lo mismo es un error la visión de túnel, o sea, concentrarse o quedarse con esta alternativa que resulta políticamente más conveniente para cierto sector. Porque en Chile en general, digamos, hay una opinión mayoritaria negativa respecto a lo que sucede en Venezuela. Entonces, lo más conveniente era seguir lo que decía el disidente de Maduro y comprar esta historia, que hasta el día de hoy, de hecho, no sabemos realmente cuál es la motivación detrás de este delito. Ahora, aquí aparecieron opinólogos, gente que retirado de las Fuerzas Armadas, de las policías, que trabajó en organismos de inteligencia, y que ahora se han convertido en opinólogos, se han dado hipótesis delirantes, eh, que la DGSIM tiene vínculos con Cuba, entonces como Cuba la controla el Partido Comunista, esos comunistas tienen vínculos con el Partido Comunista de Chile y se hace una relación, que el Partido Comunista de Chile está en el gobierno, etcétera. Se habló que era personal altamente entrenado, que era casi una fuerza de los Delta o los SEAL, digamos, a ese nivel, por el solo hecho de que tuvieron la osadía de ponerse ropa con los logos de investigaciones. Como yo digo, ¿acaso nunca hemos visto antes en Chile a delincuentes que se disfrazan de policía para cometer un robo? ¿Acaso es primera vez en la historia? Yo lo he visto, no sé, muchas veces, que se han disfrazado de carabineros, de investigaciones, ¿ya? O sea, si te estoy entendiendo bien, lo que tú estás puntualizando, Rodrigo, es que no es que el motivo o el móvil de este crimen haya sido algo político. Tú no estás diciendo no tiene nada que ver, sino que estás diciendo que hay otras hipótesis que Es son que, igual de válidas y que no se le ha dado la importancia que merecen en es que ahí virtud de quiero que llegar, nos casamos porque con una tesis, ¿o no? hasta ahí quiero llegar, porque aquí, claro, efectivamente, este muchacho, porque era una persona joven que tenía un grado jerárquico bajo cuando estaba en el ejército, era un teniente, no era un general, no era un coronel, era un teniente, digamos, de un grado jerárquico bajo. Tenía alguna posición, que había sido un disidente, que había estado, entiendo, preso por ser disidente del gobierno, como muchos otros tantos militares venezolanos que habían estado presos por ser opositores al gobierno, no era el único. Pero tampoco aquí se estableció desde el comienzo
que él haya tenido, por ejemplo, alguna relevancia como un activista político en Chile, cierta influencia, vínculos, que fuera una persona que se reuniera con altos personeros del gobierno, organismos internacionales, nada, simplemente nos quedamos con que era un disidente, que había obtenido algún apoyo político en Chile a nivel gubernamental, y la opinión que daba este señor, que es un disidente del gobierno de Maduro. Es decir, no, este señor fue secuestrado por la DGSIM y lo sacaron de Chile y va a aparecer allá en Venezuela preso. Eso es lo que nos decían, ¿ya? Yo insisto, no puedo descartar nada, pero el punto es por qué nos casamos con ese comentario. Ahora, si uno empieza a analizar esto, la forma como se descubre este crimen es análogo, similar a cómo se descubren otros delitos comunes que han ocurrido en Chile, que es lo que lamentablemente hoy en día, porque se ha perdido la capacidad de los organismos de inteligencia de explotar fuentes humanas, o sea, tenía gente encubierta, informante, se recurrió a lo mismo que se hace siempre. Cámaras de seguridad, encontraron imágenes de cámaras de seguridad, tráfico de llamadas telefónicas para posicionarlo y huellas dactilares que dejaron estos delincuentes en un teléfono celular. Esto ya es un tema que está pasando hace rato en Chile, que todos los delitos se están esclareciendo de esta manera. O sea, si el delincuente decide prescindir o toma mayores resguardos desde el punto de vista electrónico, digamos, de ese tipo de rastro, la policía, el organismo de inteligencia están a ciegas. Desde el comienzo, nadie se cuestionó qué hacía este señor en Chile, de qué vivía, con quién se vinculaba, cuál era su junta, digamos. ¿Dónde saca plata para comer? Para pagar el arriendo del departamento donde lo secuestraron, porque este señor tenía una vida. Y recién ayer, sí, esto demuestra lo amateur que es este país. Recién ayer el fiscal nacional, ayer, o sea, 2 semanas después del secuestro, dijo, ahora vamos a tener que explorar las actividades que este señor secuestrado realizaba en Chile. O sea, recién ahora, y yo le pregunto a cualquier persona, de todos estos comentaristas, los matinales, los columnistas, el personal de inteligencia que ahora está jubilado y que habla en la prensa, le pregunto, ¿usted que ha hecho estas columnas, qué opina, qué habla, de que aquí esta era una operación de alta complejidad? Dígame, ¿en qué trabajaba este señor Ojeda en Chile? ¿Qué hacía? ¿Estaba todo el día en el departamento? Y yo te aseguro que van a sonar los grillos, pues, cri cri, porque la gente opina y no tenía idea. O sea, recién ayer el fiscal nacional dice hay que investigar qué hacía esta persona en Chile, de qué vivía, siendo que para mí eso es algo elemental, fundamental, desde el día uno se deberían haber preguntado qué es lo que hacía en Chile. ¿Por qué es tan fundamental? Porque eso permitiría establecer otra hipótesis, si es que él tiene, me refiero a otra línea investigativa, si es que él tenía algún vínculo con las personas que lo secuestraron. Porque si uno analiza esas imágenes, cuando él está en el video, cuando lo van sacando en calzoncillo, se veía bastante tranquilo. De alguna manera, como que asumía, digamos, la situación que tenía, y era un edificio donde me imagino que vivía más gente, no se ve un forcejeo, un pataleo, para decirlo coloquialmente, gritos. Me llamó la atención eso. Entonces, ¿por qué nos quedamos solamente con el vínculo de una operación orquestada desde Venezuela? Investiguemos a este señor qué vínculos tenía en Chile, digamos. ¿Por qué podía haber otro interés en secuestrarlo y posteriormente ejecutarlo? Entonces, uno no puede quedarse solamente con la opinión más interesada, digamos, o la opinión que suena más popular. Preguntémonos, creo que es válido, ¿no? ¿Qué hacía en Chile? ¿De qué vivía? ¿Con quién se relacionaba? ¿Qué negocios tenía? ¿Pudo haber surgido algún problema a raíz de esos negocios que llevó a ser víctima de este delito? Porque este modo operandi de que secuestren a alguien, de que lo maten, de que hayan sujetos que se disfrazan de policía, no es nuevo en Chile, ya lo hemos visto antes. Esto no es novedoso. Hemos visto delitos desde asalto, robo, de sujetos que se hacen pasar policía. De hecho, el Código Penal chileno, desde antigua época, que tiene una figura conocida como violencia ficta, ¿no? Que se considera robo con violencia el alegar falsa orden de autoridad. O sea, si yo llego a un lugar y le digo, hola, soy policía, el solo hecho que diga eso para cometer un robo, la ley establece que se considera violencia. Esa es la figura de robo con violencia ficta. Porque en realidad no hay violencia, no es que yo lo golpee, no, pero el solo hecho que yo me atribuya condición de autoridad, la ley chilena, el Código Penal, lo considera que es un robo con violencia. Entonces, en nuestra legislación, desde muchísimo tiempo que hemos tenido esta figura, ¿no? El legislador se ha puesto en estos casos de sujetos que se hacen pasar por policía. Entonces, no veo lo novedoso.
no veo que esto sea, y además que los tipos dejaron huellas, fueron rastreados por cámara, etcétera. Entonces, Para allá voy. De hecho, cuando salió la noticia, a mí lo que me llamó la atención, sin ser experto en la materia, tú ahí tienes todos los diplomas para exhibir, así que yo voy tomando nota, pero lo que me llamó la atención es, oye, ni siquiera por último uno ve en las películas que incluso bloquean las cámaras, digamos, y aquí no pasó nada, es como demasiado descubierto, demasiado expuesto. Y dije, ¿y qué pasa si también es parte de una estrategia de inteligencia el que sea expuesto? Porque debió haber, posiblemente se presentaron al administrador o al conserje que dirige el edificio en Independencia, tal vez mostraron alguna credencial, alguna identificación, o tal vez no, porque con el shock posiblemente el conserje los dejó pasar, posiblemente la cámara del ascensor, si es que había, pero la cámara de los pasillos no estaban bloqueadas, ni mucho menos. Entonces me llama la atención y lo relaciono con lo que tú señalas, dices, dejaron huellas, dejaron imágenes, dejaron elementos con los cuales lo rastrearon. Entonces, ¿cómo entender aquello? bueno, dentro de los que sostienen la hipótesis de que esto sería una operación política, claro, dentro de esta operación política existe también una operación psicológica de causar temor, no causar miedo, obviamente ya no en él, si él está ejecutado, está muerto, sino que en otras personas, que eventuales disidentes que pudieran ser víctimas de lo mismo, ¿no? Eso es una operación psicológica, de atemorizar, de amedrentar. Eso es una de las líneas que algunos han sostenido dentro de que esto estaría orquestado, dirigido por el gobierno venezolano. Y en esa línea, claro, uno podría entenderlo de esa manera, es decir, que ellos necesitaban que se conociera, que se supiera qué es lo que ocurre, ¿no? Ahora, bajo esa lógica, ¿no? Una cosa es que lo sacan, que lo secuestran, pero yo entiendo, por la información que hay, que el descubrimiento del cuerpo, porque el cuerpo no es que haya aparecido botado a la orilla de un camino para que cualquiera que va pasando lo encuentre, sino que lo enterraron, o sea, se dieron el trabajo de sepultarlo bajo tierra, entiendo que 1,5 metros aproximadamente, en una maleta, y arriba le pusieron hormigón, ¿no? Cemento. Es decir, el objetivo de estos sujetos, al parecer, no era que se conociera que había sido asesinado, sino que llegaban solamente hasta la etapa del secuestro. Es decir, la publicidad que le estaban dando, el objetivo de ellos, o sea, el esfuerzo que hicieron, si queremos conceder ese punto, de que hubo un esfuerzo porque se supiera que ellos secuestraban, llegaba hasta ahí, porque la parte del homicidio, de encontrar el cadáver, hicieron, digamos, lo posible para que no fuera encontrado el cadáver. Entiendo que ahí hubo personas de esto, donde encuentran el cadáver, que hubo una toma, un asentamiento irregular en Santiago, que vieron movimiento de tierra, maquinaria, etcétera, y ellos habrían alertado a la policía de que estaba sucediendo algo extraño. Un campamento donde viven muchos extranjeros. Entonces, si uno quiere verlo como que esto era el objetivo era era hacer una operación psicológica, una operación de decepción, para decirlo en lenguaje técnico, ¿no? Una operación para disminuir la moral del adversario. Bueno, debería haber sido entonces esa operación completa. Es decir, tanto el secuestro que sea de manera publicitada, que dejaran rastro, como también el hallazgo del cuerpo. O sea, el cuerpo, si querían realmente que esto fuera conocido y que el adversario supiera lo que le iba a pasar, si es que se metía con el gobierno de Venezuela, que es lo que sostienen estas personas, bueno, ese cuerpo debió haber aparecido entonces botado en la calle. En la vía pública. Exacto, sí. Yo al menos lo veo así, por eso que me queda la duda. Más aún que el único, o sea, que los sujetos que han estado involucrados en esto, el que está detenido, que está preso ya, o sea, en internación provisoria, que es un menor, que dice que tiene 17 años, no sé si se habrá comprobado o no eso, porque como son personas indocumentadas, no tenemos la certeza que tenga 17 años, lo En desconozco. la foto se ve mayor, de hecho. Yo no sé si habrán difundido fotos de él o de otro de sus compañeros de delito, porque vi de los otros que están prófugos, que son mayores, que entiendo que ya no estarían en Chile, esos sí son mayores. Yo entiendo que esta persona que se presume adolescente no harían fotografías, lo desconozco, no he visto
del muchacho. Que es un problema habitual que se da en Chile. Si es fácil ser detenido sin o sea, sin documento y decir yo tengo 17. Bueno, en mi caso no, a mí no me van a creer que tengo 17, pero me refiero eh, a un sujeto de aspecto juvenil, claro, dice tengo 17 y ante eso está la duda. Pero los otros serían mayores y estarían involucrados en secuestros, son delincuentes que pertenecerían a esta organización Tren de Aragua, una célula. Por lo tanto, eso también es otro elemento que a mí me hace decir, bueno, ¿qué? ¿Acaso aquí el gobierno contrató al Tren de Aragua para que ejecutara esta misión? ¿No? Eso sería Bueno, la... hay hartas preguntas. De hecho, me queda igual preguntarte si es que llama la atención la conexión con el campamento, con estos haitianos con los que se habría finalmente hecho el entierro. Pero son preguntas, Rodrigo, que tenemos que responder a la vuelta del corte comercial y aprovechando también de saludar a Felipe Jordán que se está conectando para el segundo bloque. ¿Cómo estamos, Felipe? Bien, bien. Saludos a ustedes y a nuestras auditoras y auditores. Disculpen la tardanza, pero labores del sexo me obligaron a poder incorporarme antes. Hola Luis Felipe, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te perdiste al gran sensei don José Manuel que está de de Frutillar. De Frutillar estaba Frutillar, conectado ahí en una terraza con algunas con unos bebidas españoles. espirituosas. Ah, tomando una once alemana. Claro, Tal sí, cual. Kuchen con un té. Ya, muy bien. Así con el control médico el que iba. Sí, Pero, pero bueno, lo conversamos a la vuelta. Nos vemos perfecto. en unos minutos más con el segundo bloque de Hablemos Legalmente. 18 horas, 30 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Joyería y relojería Neuchâtel espera a sus clientes con una alta gama de relojes, joyas y artículos de regalos, con los que siempre será recordado. Destacan sus joyas de plata, oro y las infaltables perlas de Mallorca. Neuchâtel, su relojería 100% local, los espera en su dirección de siempre, ubicado en Cochrane 577 Osorno, y en su sucursal calle Santa Rosa 560, local 13, Puerto Varas, donde ofrecen a sus clientes taller especialista en transformación de joyas, argollas de matrimonio en distintos modelos, reparaciones en plata, oro y oro blanco. Neuchâtel además ofrece a sus clientes su taller de relojería, cambios de pilas y mantención de relojes pulsera, murales y cucú. En Music Hub seleccionamos solo lo mejor para usted diariamente.
www.musicop.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. Bien, para retomar la conversación, ya en el primer bloque con Rodrigo estábamos conversando lo relacionado con el teniente tristemente fallecido, asesinado, Ronald Ojeda, y estábamos con varias inquietudes al respecto. También se nos suma ahora el colega Felipe Jordán, y en ese sentido, Rodrigo, como te comentaba, dos preguntas o dos alcances. Lo primero, si llama la atención la conexión entre esta banda venezolana, por llamarla de alguna forma, con esta toma haitiana donde finalmente se encuentra el cuerpo. Y en segundo lugar, si el país estaría en deuda respecto a un caso donde una persona llega escapando de Venezuela o de cualquier otro país, llega a Chile, se le otorga la calidad de refugiado y sin embargo le pasa esto. Entonces, o el asilo será de los libres, que la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión. Entonces mi pregunta es, ¿estamos siendo más la tumba de los libres que asilo contra la opresión? ¿Estamos en deuda en esa materia? Mira, yo creo que aquí, como con distintos aspectos de la realidad chilena, se ha hecho todo mal, digamos. O sea, si tú lo analizas desde el punto de vista de los análisis, creo que han sido malos, incompletos, de la inteligencia, de la contrainteligencia, de poder anticiparse, adelantarse, obviamente ha sido malo. Desde el punto de vista jurídico, de cómo el Estado intenta controlar la migración, creo que ha sido pésimo. Es decir, voy a pasar a lo que tú me consultaste, digamos, con este breve marco de introducción. Desde el punto de vista jurídico, Chile intenta controlar la inmigración, dice, vamos a hacer un acuerdo con Venezuela, un acuerdo, no un tratado internacional, un acuerdo para intercambiar información, que eso lo permite la ley de la Cancillería, artículo 35, que dice que pueden hacer acuerdos entre gobiernos, pero que no se refieran a materias propias de ley. O sea, Chile se compromete a través de un acuerdo que no es un tratado internacional, que no ha pasado por el Congreso, que no tiene rango de ley, por ejemplo, a entregarle información a Venezuela y a su vez Venezuela a entregarle información a Chile sobre sus ciudadanos. Aquí nos encontramos con un problema jurídico importante, porque en Chile los datos personales, los datos de las personas, si tú tienes antecedentes, que si has sido detenido, qué sé yo, etcétera, digamos, tu domicilio, teléfono, son datos sensibles y esos están protegidos por ley. Es decir, un Estado no puede entregarle a otro esa información tuya. Y sin embargo, el Estado chileno hizo este acuerdo con Venezuela. Y más encima con Venezuela, po. O sea, esto es como si en la época de los años 80 el gobierno de Chile hubiese hecho un acuerdo con la RDA, con Alemania comunista, y entonces la Stasi, el servicio secreto de la RDA, hubiese tenido acceso a los datos de chilenos. Acá es lo mismo, o sea, el gobierno de Chile celebra un acuerdo con Venezuela para que un gobierno como el de Venezuela, que calificamos de dictatorial, que decimos que no es democrático, que tiene servicios secretos, que actúan al margen de la ley, para que esos sujetos puedan pedir datos de ciudadanos chilenos. Yo creo que esa cuestión es inconcebible. Ahora, tú planteas el tema de que Chile está en deuda con... bueno, ese otro tema que también se ha tratado de forma liviana. ¿Qué pasa con la responsabilidad de Chile? ¿Por qué? Porque resulta que este tema no es simplemente como un titular que ha aparecido en la prensa de que sí, que es un refugiado, como si la palabra refugiado fuera un término comunicacional, un término como un tipo que le prestamos ropa. Existen leyes sobre eso, tratados internacionales que han sido ratificados por Chile en los años 70 sobre refugiados. Existen diferencias jurídicas entre ser refugiado y ser asilado, y tiene una serie de obligaciones que conlleva el Estado. O sea, para el Estado, nada de eso se ha dicho. Ninguno de los genios deslumbrantes que hay de comentaristas se ha puesto a analizar este tema, por ejemplo. Es decir, oiga, ¿y este señor es asilado o es refugiado? ¿Y cuál es la resolución? ¿De qué fecha? ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales a este señor se le dio tal calidad? Nadie se ha cuestionado eso. Nadie. ¿Y cuáles son las implicancias jurídicas? ¿Qué es lo que dicen los tratados internacionales o la ley de migración y extranjería sobre este tema?
nada sobre ese tema, también de forma liviana. Y eso sí, claro, que podría originar responsabilidades al Estado de Chile. Si tú me preguntas si yo descarto una demanda civil, si es que este señor realmente tiene esta condición de refugiado, de asilado, una demanda civil, o sea, que se busque dinero o plata, que pague el fisco de Chile por no haber cumplido con su obligación, claro que uno podría pensar en eso, podría pensarlo, ¿no? Que la familia, la viuda, no sé si estaba casado o convivía, pero tampoco sabemos eso, podría presentar una demanda o algún familiar. Y con respecto al vínculo de campamentos, bueno, es lo que ocurre siempre. Estos grupos criminales de venezolanos normalmente se mueven en ese ámbito de los campamentos. Lo vimos, por ejemplo, en el Cerro Chuño de Arica, que se movían ahí, donde han encontrado cadáveres, donde han tenido casas de tortura. Por lo tanto, ese es el lugar natural donde ellos iban a ocultar o intentar ocultar el cadáver bajo tierra y arriba poniéndole una placa de cemento, digamos, de hormigón. Es lo esperable, ¿no? O sea, me refiero, estos sujetos así funcionan normalmente, digamos, es el modo operandi que tienen, ¿no? Así que está dentro del... Se mueven en ese ámbito de los campamentos y como lamentablemente en Chile ha ido creciendo el número de asentamientos irregulares, se está llenando de campamentos, y ahí, pero no es el tema hoy día, pero podemos hacer hasta el vínculo con la nueva ley de usurpaciones, que precisamente deja fuera a los campamentos. O sea, no se puede aplicar la ley con las figuras penales, etcétera, a las personas que están registradas en campamentos. Esos quedan fuera. O sea, en el fondo la ley de usurpaciones se aplica al tipo que va y se toma tu casa, no al que vive formalmente, por llamarle formalmente, en un campamento. Entonces ahí tenemos otro problema más, que el de los campamentos, que eso es un caldo de cultivo para que proliferen delitos y para que sirvan de refugio a estas organizaciones criminales. Porque estos tipos ahí se mueven. Es decir, estos tipos son criminales, mueven dinero, tienen actividades lucrativas, pero al final del día su centro de operaciones es la marginalidad. Es decir, el Tren de Aragua, estos tipos son gente del bajo mundo, ¿no? No es que sean delincuentes que obtienen ingresos, que lucran, pero vayan a vivir en una mansión en el barrio alto. Es decir, siguen moviéndose en ese ambiente de marginalidad. Son perversos, generan dinero con sus actividades de distinta índole, ¿no? Que es secuestro, extorsión, trata de personas, pero siguen moviéndose en un ambiente de marginalidad, no se cambian de barrio, digamos. Eso sería mi apreciación. Perfecto, no, sin duda, no es primera vez que lo vamos a decir porque viene desde varias temporadas atrás, pero va a ser un tema que con seguridad nos va a acompañar en varios programas más, porque todavía estamos conociendo la punta del iceberg, hay varias preguntas que quedan, que tú mismo estás reflotando y que al mismo tiempo hay harta información que todavía ignoramos, así que yo creo que conforme avance la investigación vamos a ir retomando el tema relacionado también no solamente con investigación, sino también respecto a nuestras policías, a nuestras fuerzas armadas que usan armamento y usan la fuerza. Felipe, tú tienes un tema relacionado con las RUF. ¿Qué nos quieres compartir? Está muteado, Felipe. Sí, estaba con un problemita. No, o sea, simplemente, es corto, es comentarle, no sé si vieron, apareció en la noticia ahora, que una indicación del gobierno a propósito de este tema, ¿no es cierto?, de la regla de uso de la fuerza, tanto para las policías como las Fuerzas Armadas, que esto ya viene pateándose por muchos meses, más de meses, un par de años creo, o meses, más de un año. Y no siempre hay un punto, ¿no es cierto?, de inflexión entre las distintas fuerzas políticas, entre el gobierno y la oposición. Y ya habían anticipado un poco este tema del gobierno que quería que en el reglamento que tiene que dictarse después de que se apruebe la ley, se estableciera, ¿no es cierto?, un uso diferenciado de las reglas, a la redundancia, del uso de la fuerza, una aplicación diferenciada de estas reglas, estableciendo distintos parámetros, ¿ya? Y establecen una serie de, que en realidad es para la risa. El gobierno dice que el reglamento deberá considerar en el uso de la fuerza diferenciación en cuanto a sexo, o sea, hombre y mujer, o sea, ya obviamente ahí hay un problema. Identidad sexual,
O sea, bueno, género ya lo dijimos. Origen étnico. O sea, no va a ser lo mismo la aplicación del uso de la fuerza si es un chileno blanco, a si un huillicho, un mapuche. En relación a la identidad sexual. No va a ser lo mismo respecto, ¿no es cierto?, de un transexual o de un homosexual que respecto de un heterosexual. ¿Ya? Mayores de edad. Ya, ahí podría entenderse. Niños, niñas y adolescentes. Entonces, al final, eso no va a tener ningún destino, pero o sea, al final es tan ridículo la cantidad, ¿no es cierto?, de diferenciaciones que el gobierno pretende que se incorporen en el reglamento de esta ley que el día del MIP, pero se va a aprobar si es que sigue, ¿no es cierto?, proponiendo este tipo de cosas, que al final la fuerza normal debería aplicarse al chileno, hombre, blanco, entre 18 y 65 años. Para todo el resto, habría un uso diferenciado de la fuerza. ¿Te fijas? O sea, es una cuestión que no resiste ningún análisis. De hecho, te iba a preguntar cómo se entiende eso, porque cuando uno se enfrenta, a ver, evidentemente de las Fuerzas Armadas o de las policías, pues como tienen el monopolio de la fuerza, se entiende de que se les debe exigir un mayor nivel de profesionalidad, por llamarlo de alguna forma, frente a uno que como ciudadano puede tener un arma, pero que no tiene entrenamiento en esa materia, y uno entiende por qué a ellos habría que exigirles más, un estándar mayor en el uso de la fuerza. Pero en una situación de ataque, uno no entra a preguntar si era transgénero o no, digamos. El tema es cómo defenderse. Entonces, yo no lo entiendo. No sé cómo lo entiendes tú, Felipe. Y ahí, o sea, yo no lo entiendo en absoluto. O sea, es una cuestión que no tiene patas ni cabeza. Por un lado, obviamente, se parte de la base que, o sea, es evidente que si hay una manifestación y aparece, ¿no es cierto?, una tía, un jardín infantil con 10 cabros chicos, 10 párvulos, obviamente está claro que los carabineros no le van a tirar el zorrillo o el lanzagua, no le va a tirar agua. Si aparece, ¿no es cierto?, 20 viejitos manifestándose, te aseguro que tampoco lo van a hacer. O sea, eso es un poquito sentido común, pero establecer diferenciaciones por sexo, por identidad sexual. Ah, no, lo otro, pues, se me había ido, además del origen étnico, es la calidad o no, si es o no nacional o no, migrante o no. O sea, si aparece un tipo de 20 años que es migrante, no, también tiene que tener un uso diferenciado. Entonces, o sea, y sin perjuicio de que una cuestión que es una lecera plantearlo, es muy difícil, aun cuando, ¿no es cierto?, el Congreso lo aprobara, que no lo va a aprobar, y el reglamento a su vez, porque la ley es una cosa y el reglamento otra, pero aun cuando se aprobara todo esto, imagínate esos pobres militares, esos pobres carabineros que están metidos, ¿no es cierto?, en una manifestación, tener que empezar a tener que tener un filtro, así como Superman, unos rayos X en los ojos, para saber si detrás de esa mujer hay un hombre o no, y si el gallo es medio moreno es porque está quemado por el sol, o en realidad es venezolano, o porque es aymara, anda a saber tú. Entonces, es una cuestión que no tiene patas ni cabeza. No, me allano, no le pillo justificación porque creo que es impertinente para el problema al cual las reglas de uso de la fuerza están hechas, digamos. No sé cómo lo ves tú, Rodrigo. Yo creo que esto es un tema que también hemos conversado hartas veces y tiene que ver con que en realidad en Chile no hay un compromiso real, digamos, una legitimación social del uso de la fuerza. Por eso que hay personas, actores importantes, yo creo que al menos un tercio de la población en Chile que está en esta línea, de que no es capaz de legitimar el uso de la fuerza como tal. Entonces, por eso que empiezan con estas ambigüedades, ¿no? Por eso se pueden dar el lujo, saben que hay margen para jugar con esto, que los trans, que esto, que el otro. ¿Ustedes creen que, o pregunto, digamos, pregunta retórica, pensando en voz alta, que tiene algún sentido regla de uso de la fuerza que el que tiene que usar la fuerza, o sea, el destinatario de estas reglas, que va a ser el personal de la Fuerza Armada, se va a sentir seguro jurídicamente, me refiero, con estas normas? O sea, es seguir como estamos. ¿Quién va a querer usar la fuerza si le ponen estos límites? En el fondo lo que le están diciendo es no use la fuerza. Ese es el tema. O Tienes sea, toda la razón. O sea, tienes toda la razón. O sea, en fondo es ir poniendo cortapisas, problema tras problema, cosa de que al final sigamos discutiendo esto y no lleguemos a nada. Y que siga, ¿no es cierto?, de manera inorgánica
el tema este de la regulación, o inexistente directamente el tema que no hay una regulación completamente. Sí, Ok. es un tema de responsabilidad del gobierno, absolutamente. Y me llama la atención, ¿ah? ¿Sabes que esto sale patrocinándolo la ministra del Interior? Yo no es que la haya tenido en súper alta estima, pero le tenía algún respeto político, pero se me está cayendo cada vez más la señora Torres. Bueno, veamos si este sinsentido es parte también de una estrategia. Tal vez lo que se quiere es, porque estas son indicaciones, es decir, son correcciones que hace el Ejecutivo a algún proyecto de ley. Y en esa materia esta es una discusión que todavía está en cierre en el Congreso. No es que quiera defenderlos, ni mucho menos, pero cuando estas cuestiones son tan sin sentido, es legítimo preguntarse, bueno, ¿quién es el que gana? Entonces, puede ser que esto sea una estrategia para seguir dilatando, porque se rechacen las indicaciones y de esa manera, por práctica legislativa, seguir dilatando la discusión, quitándole el poto a la jeringa, digamos, en un tema tan sensible como es seguridad. Si Es es que, esa la estrategia, me parece una mezquindad. sabéis que yo creo que esto obedece al sentimiento más profundo de la gente del gobierno, que yo creo, insisto, digamos, con datos, yo te puedo decir que más o menos obedece también a un tercio de la población chilena, que más o menos que funciona en esa lógica. Digo, un tercio basado En en el los apoyo. resultados, en el plebiscito del 2000, los votos del apruebo en el plebiscito del 2022 y la votación de Boric en segunda vuelta, que yo creo que eso tú lo proyectas y más o menos un tercio de la población chilena, yo puedo decir que está en esa lógica, es decir, que no tiene inconveniente en un Estado plurinacional, etcétera. Eh, perdón. Y mira la decisión de hoy día, es decir, en una materia muy sensible que es defensa, excluir a Israel, con todas las críticas que yo tengo del Estado de Israel por lo que han hecho en el territorio palestino. Pero para Chile es fundamental Israel. Es decir, todos los fusiles que andan trayendo el personal del ejército, los fusiles Galil, obedecen a una fabricación con una empresa israelí, son de origen israelí. La Fuerza Aérea, sistemas de defensa antiaérea, la Marina, lo mismo, etcétera. Entonces, darse el lujo de estar tocando de la oreja, haberle hecho, digamos, un plantón al embajador de Israel en su momento, hoy día dejarlo a la empresa israelí fuera de la FIDAE, que es una feria donde precisamente se habla o se expone sobre armamento, implica o supone que para la gente del gobierno que tiene esa sensibilidad, de verdad que llevan esta cuestión en el alma. Es decir, ellos de verdad lo sienten. Es una cuestión que lo llevan muy profundo en su corazón, que no les interesa el tema de seguridad ni de defensa, y por eso que obedece a un sentimiento legítimo de ellos, esta cuestión de los trans, de lo otro, y estar poniendo cortapisas, y que mire que no, porque en realidad que el uso de la fuerza, pero hasta aquí, si está muy oscuro, no, tiene que ser de día, con luz natural. O sea, vamos poniendo todos los límites posibles, porque de verdad es lo que ellos sienten, sí es lo que ellos sienten. Y quedó demostrado, le salió del alma la cuestión hoy día de excluir a Israel de la FIDAE. Le salió del alma cuando tú mencionaste a la ministra Toá. ¿No te acuerdas? La ministra Toá, el tweet que publicó cuando el carabinero en Panguipulli le disparó al malabarista. Le salió del alma. Le salió del alma, así como, no más asesinato, bla, bla, bla. Y eso que en ese momento ella no era ministra. Bien, de Boric, lo acuerdo. mismo, por ejemplo, cuando un carabinero le disparó a un sujeto que andaba con un M16 en Carahue y que pensaban que era el hijo de Yaitul, lo mismo, que asesinato, qué sé yo, la cuestión. Entonces, Boric en ese tiempo era diputado, presidente de la Piñera. Entonces, esta gente realmente tiene un compromiso emocional con eso. No, no es que sea de verdad que lo sienten, ¿no? Entonces, los sentimientos son así. ¿No? Ya esto no es un tema cognitivo, ¿no? No es un tema del pensamiento, sino que es un tema de las emociones. Eso es lo que sucede con estas personas que están en el gobierno y que, yo insisto, representan a un tercio de los chilenos. Y esa es la razón por la cual en Chile jamás se van a poder hacer cambios drásticos en materia de seguridad, porque no existe ese piso, esa legitimación social mayoritaria para poder usar la fuerza. No existe esa cuestión. Total- No, así de simple. Totalmente de acuerdo. Y colegas, en los 5 minutos que van quedando, quiero aprovechar los micrófonos porque quiero hacer un emplazamiento. Vamos, el primer programa de la temporada ya con polémica, al municipio de Osorno, encabezado por Emeterio Carrillo. ¿Por qué?
porque el pasado 21 de febrero creo que el municipio de Osorno, encabezado en ese momento por el alcalde subrogante Ardi Vázquez, colega, no fue transparente con la comunidad y faltó a la verdad. Cuando quien habla fue uno de los que informó que aquel día la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia dio luz verde para que se proceda con la orden de arresto en contra del alcalde de Osorno por ser contumaz en no pagar una obligación establecida en una sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, que le obliga a la municipalidad a pagar 162 millones por concepto de indemnización a los trabajadores de la constructora Baker, que son los que están o estaban construyendo el tristemente célebre Carmela Carvajal, su remodelación. Cuando nosotros informamos eso, el municipio arremetió con todo, hasta con amenazas de acciones legales y todo, porque decían eso es mentira, jamás ha habido una orden de arresto y al mismo tiempo nosotros conseguimos la plata y se pagó. Y de hecho aquí tengo el comunicado de la Municipalidad de Osorno, en el que en su párrafo segundo, el pasado 21 de febrero, señalan de que además es importante señalar que la deuda que se mantenía con los ex trabajadores de la empresa Baker, en negritas, fue pagada íntegramente. Cierro comillas. Eso es una falta a la verdad. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Osorno sabía que el aporte que estaba haciendo aquel 21 de febrero no correspondía a los montos establecidos en la indemnización, a tal punto que aquí tengo en mi poder una resolución del 4 de marzo del presente, en el que el Tribunal de Letras del Trabajo, firmado en una resolución firmada por doña María Ángel Cabrera, que es la jueza en este caso el Tribunal de Cobranza, ordena el arresto del alcalde de Osorno, don Emeterio Carrillo Torres, por deber todavía 14.336.769 pesos. Es decir, o no saben sumar en el municipio o nos estaban faltando la verdad diciendo que la deuda se había pagado íntegramente. Porque lo cierto es que no se pagó íntegramente, sobreviviendo un saldo de 14 millones de pesos. ¿Qué pasó? Esto es de fecha 4 de octubre, perdón, 4 de octubre, 4 de marzo. Hoy día estamos a 6. El tema está en que el día de ayer se pagó los 14 millones. Mi pregunta es, ¿sigue, o mejor dicho, está pagada íntegramente la deuda con los trabajadores? Tampoco. Y esto es lo más sensible para mí, quiero poner sobre la mesa en 2 minutos. En primer lugar, nunca va a estar pagada íntegramente lo ordenado por el tribunal en contra del municipio de Osorno mientras no se pague las cotizaciones adeudadas por hace más de 2 años a los trabajadores de la empresa Baker. Es decir, y esto es importante, porque tal vez quienes nos escuchan conocen o han escuchado la ley Bustos, donde se señala de que la relación laboral no termina mientras no se convalide el despido, es decir, mientras no se paguen las cotizaciones previsionales, la relación laboral se considera vigente. Por lo tanto, por cada mes que la Municipalidad de Osorno no pague las cotizaciones a los trabajadores ordenado por sentencia judicial, no solamente el alcalde Emeterio Carrillo está cayendo en desacato en contra de una sentencia judicial, sino que al mismo tiempo está ocasionando un perjuicio, o mejor dicho, una laguna previsional que ya va para los 2 años en contra de trabajadores, y en segundo lugar, está arriesgando el erario público. Porque si el municipio, teniendo la plata, porque recordemos de que cuando se construyen estos edificios, la constructora tiene que dar una boleta de garantía que está en poder de Vallespín, el gobernador regional, por 3.000 millones de pesos. Es decir, el gobierno regional de Los Lagos tiene para solventar estos problemas 3.000 millones de pesos. En este caso se le están pidiendo 162 millones más las cotizaciones y no lo quieren pagar. El municipio dice, bueno, la plata la tiene Vallespín, pero bueno, si el municipio es el obligado al pago, le falta liderazgo entonces al alcalde Carrillo o le falta gestión para dentro de 2 años no conseguir que Vallespín, que es su correligionario en la democracia cristiana, suelte las lucas para poder pagar a estos trabajadores. ¿Y por qué esto pone en tela de juicio, mejor dicho, pone en jaque el erario municipal? Porque como es el municipio el obligado al pago, lo cierto es que cada mes que no se paguen las cotizaciones, los trabajadores pueden reclamar otro mes de sueldo. Y esa plata finalmente va a ir aumentando, se van a ir reliquidando, digamos, la deuda, y de esa manera esta va a ser una deuda de nunca acabar.
En ese sentido, entonces, no solamente me llama la atención que un alcalde demócrata cristiano con un correligionario sentado en el gobierno regional, también demócrata cristiano, estén incurriendo en estos actos de desacato, sino que al mismo tiempo no tengan el carácter para poder cumplir con sus obligaciones que no emanan de una mera voluntad o de un contrato, emanan de una resolución de un tribunal de la República. Así que en ese sentido, señalar de que cuando el municipio de Osorno, aquel 21 de febrero de este año, informó que había pagado íntegramente la deuda, dando por finalizada, y aquí estoy citando, la controversia judicial, nos faltaron a la verdad, nos vieron la cara, y yo creo que jurídicamente hablando, más aún cuando esta publicación la suscribe un colega actuando como alcalde subrogante, es poco riguroso y eso no se puede dejar pasar. Así que eso, terminando justo a las 18:59, colegas, agradecer la presencia de ustedes. Le enviamos también un abrazo psicológico a José Manuel, que vamos a ver en qué copa de whisky en este momento está en frutillar. Y al mismo tiempo a todos quienes nos escuchan cada miércoles. Ya hoy día damos por inaugurada entonces la 5ª temporada. Y sin más, todos los miércoles a las 18 horas por Purranque FM y por Radio Musicop nos vamos a estar encontrando porque hay tantas situaciones, tanto acontecer que es necesario que hablemos legalmente. Rodrigo, Felipe, nos estamos viendo. Un abrazo, Exactamente. nos vemos. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un